Construyamos futuro. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, estábamos comentando el tema de seguridad, este tema del asesinato de Harrison Salcedo en forma de sicariato y luego, claro, este amotinamiento en la cárcel en Guayaquil y también en el Consejo Municipal la discusión de si se necesita o no una Secretaría de Seguridad. Hubo una concejal que llegó a plantear que se elimine eso, que se gaste en otra cosa el presupuesto de eso. Entonces, se configura que hace falta una política de seguridad. Y antes de saludar al arquitecto, o no, más bien saludando al arquitecto Fernando Pazmiño y al coronel Mario Pazmiño, nos conectaremos también con el colega periodista Arturo Torres. Quisiera que escuchemos la primera declaración del ministro de Gobierno, el señor doctor Martínez, sobre este tema. Se dispuso inmediatamente, como ya teníamos previsto, con antelación y con anticipación, equipos en todas las cárceles del país, las de más alta peligrosidad, para evitar que esto se convierta en un segundo acto de los trágicos eventos de febrero de este año. De esta manera estamos ya haciendo una requisa mucho más intensa y obviamente pues tenemos que intensificar estos esfuerzos de requisas que se han venido realizando de manera semanal, porque obviamente los reclusos no pueden tener este tipo de armamento y tenemos que detectar quién es el que lo permite, cómo es que están haciéndolo, más allá de los esfuerzos que hemos venido realizando y que obviamente han surtido un efecto importante, que esto no se replique en otras cárceles. Lo ocurrido en la penitenciaría hoy, ¿tiene relación o no con el asesinato tipo sicariato de Harrison Salcedo? Mire, nosotros conocemos que parte de los clientes, o uno de los clientes importantes del señor Salcedo justamente fue JL, el líder de la banda de los choneros, y miembros de esta banda delincuencial. Estamos investigando la posibilidad de una causal, entendemos que puede existir una causal, hay que todavía seguir las investigaciones, cualquier información preliminar podría complicarlas, pero estamos trabajando para poder determinar las causas, el móvil del asesinato, del sicariato del abogado Salcedo, y se dispuso un operativo policial para poder dar con los gatilleros que realizaron el acto. Bueno, estas son las declaraciones, digamos, inmediatamente sucedido este acto. Saludamos también a Arturo Torres, que ya nos acompaña. Arturo, bienvenido, gracias. Bueno, arquitecto Carrión, Fernando, bienvenido, buenos días. Hemos tratado el tema de seguridad y vemos que se van incrementando los conflictos. Quizá el manejo de la seguridad no ha sido con una planificación indispensable. Las cárceles están siendo utilizadas y también afectan afuera, ¿no? Afuera, sobre todo, parece que están siendo utilizadas como sede de control de la criminalidad en el Ecuador. Bienvenido, Fernando, buenos días. ¿Cuál es la primera apreciación? Buenos días, Francisco. Un saludo a Arturo y también a Mario y obviamente a toda la audiencia de Radio Democracia. Sí, uno puede establecer a través de la estadística, de la información, una gran correlación entre lo que ocurre en las cárceles con lo que ocurre fuera de las mismas. Yo podría señalar por lo menos dos datos que me parecen importantes. Las personas que han fallecido por homicidio en la cárcel y las personas que han fallecido por homicidio fuera. Y hay una relación muy estrecha. Cuando nosotros vemos que en el 2010 hasta el 2018, más o menos hubo un promedio de 25 personas que fallecieron por asesinatos dentro de las cárceles, y a partir de ese momento empieza a tener un crecimiento
de casi el doble hasta llegar en este año donde ya las cifras se vuelven astronómicas por lo que ocurrió en febrero de este año, que solo en ese hecho fueron 79, 80 personas que fallecieron y ahora tenemos 5 más. Es decir, ya este año logró superar sustancialmente lo que había acontecido desde el 2010 para acá. Si nosotros vemos los datos de homicidios fuera de las cárceles, la situación es relativamente parecida, porque lo que tenemos en el año 2017 es una tasa de 5.8 homicidios por 100.000 habitantes, y en la actualidad tenemos una tasa de 7.7 homicidios por 100.000 habitantes. Esto significa un incremento sustancial que es más o menos parecido a lo que ocurre en las cárceles, con la excepción de este año. Y yo creo que lo novedoso de esto, no solo que es el incremento de los homicidios en los dos espacios que señalo, sino que hay una gran relación entre lo que ocurre dentro de las cárceles y lo que ocurre fuera de las cárceles. Y en esto ya hay algunos ejemplos que surgen, por ejemplo, el caso del presentador de televisión de Coavisa, donde su asesinato fue contratado en la cárcel, con lo cual claramente queda establecido que hay una relación muy estrecha en el crimen organizado que se produce en general en el país. Gracias, Fernando. Saludar nuevamente al coronel Mario Pazmiño. Lo que usted había comentado, lo que Fernando ha dicho, lo que Arturo ha investigado, ya se está palpando, coronel Pazmiño. Mario, bienvenido, buenos días. Las estructuras delincuenciales están tomadas las cárceles como oficinas particulares, y lo que nos acaba de recordar y de puntualizar Fernando Carrión nos demuestra ya con cifras lo que está pasando. ¿Cuál su lectura, Mario? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para Fernando, Arturo y también para este prestigioso medio de comunicación, las personas que nos están escuchando. Yo creo que hay que ser realistas. El crimen organizado transnacional y el narcotráfico ya tienen una permanencia, yo diría, directa dentro del Estado ecuatoriano. Han permeado las estructuras gubernamentales, el de control y también judiciales. Y esto implica que este accionar de los dos grandes carteles que vienen desde mucho tiempo atrás ya realizando operaciones al interior del país, pues se vaya radicalizando. Por un lado, esto indudablemente que trae cola, y la cola que trae es la intervención directa con los operadores nacionales, que no son otros que el grupo de los choneros y el grupo de los lagartos, que a su vez tienen una injerencia directa en el sistema carcelario. Y ese sistema carcelario, como bien lo apuntaba Fernando, no solo acciona y ejecuta operaciones de sicariato, de eliminación dentro de los centros carcelarios, sino también los traslada fuera de las ciudades, porque es importante recordarles que lo que se busca es un control territorial, y la forma de controlar territorialmente una zona es desplazar al otro bando, pero la forma de desplazarlo es en base a actos de violencia radical que ponga y comprometa la estructura delictiva de la otra megabanda. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, adicional a esta situación, también es necesario recordarle que, si bien es cierto, Colombia, el principal productor de cocaína a nivel mundial, saca por Venezuela el 50% de su droga, y el 12.5% por Brasil, el 37.5% de la droga, las 1.500 a 1.600 toneladas métricas que tiene de producción al año, lo saca por territorio ecuatoriano. Y al sacar por territorio ecuatoriano implica que va a haber una mayor actividad de estos carteles y estas bandas o megabandas que están operando al servicio de estas mafias internacionales. Por lo tanto, nuestro país se está constituyendo desde mucho tiempo atrás en el segundo gran exportador de la droga colombiana a nivel mundial. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad? ¿Qué hemos hecho nosotros como gobierno? Lo que hemos hecho, pues, son medidas paliativas. Hemos declarado estados de excepción pequeños en los centros carcelarios. No hay ningún tipo de control. Yo he calificado como una ineficiencia operativa a los centros carcelarios porque verdaderamente ahí
es donde prolifera la corrupción, y una muestra de lo que está pasando al interior de los centros carcelarios es una muestra de lo que vive la sociedad y el entorno estatal del Estado ecuatoriano. Claro. Y pero ahí por otro lado también es necesario. ¿Perdón? Sí, por favor, sí, perdón. Sí, no, por otro lado es necesario también recalcar lo siguiente, que el gobierno anterior y el actual no han podido realizar un esquema adecuado para poder controlar este tipo de amenazas. Solo pongo a poner un ejemplo muy rápido. Compramos los famosos radares, reemplazamos a los radares chinos. 2 radares están para controlar un corredor completo que es el corredor del Pacífico del litoral ecuatoriano, ubicados en los extremos. Y la principal provincia donde sale, yo diría, casi el 60% de la droga, que es la provincia de Manabí, pues esa provincia no tiene ningún sistema de monitoreo de radares. ¿Qué es lo que está pidiendo la Fuerza Aérea? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente de la República actual? Yo creo que se tiene que considerar y se tiene que evaluar a nivel de la Asamblea Nacional lo que ya han adoptado otros países. ¿Qué han adoptado otros países? La ley de derribo, una ley, una alternativa que permite frenar frontalmente este accionar de la cantidad de avionetas que ingresan al país sin ningún tipo de control. Han proliferado cerca de 2.000 pistas clandestinas. No hay ningún tipo de control, hay una indefensión aérea total, la Fuerza Aérea no puede actuar porque no tiene esta herramienta jurídica. Creo que es necesario considerarla dentro de la Asamblea y analizar puntualmente qué beneficio nos puede traer esta ley de derribo para el contexto de la seguridad integral del Estado. Claro, al saludar a Arturo Torres, Arturo, bienvenido, buenos días. De las investigaciones de las que ustedes ya han hecho y de que, como nos recuerda tanto Fernando como Mario, Arturo, esto tiene que hacerse una cosa integral, se ve. Tiene que trabajarse desde la legislatura, en algunos casos, claro, ya no sé si el tema es estrictamente penal, pero sí desde otros ámbitos. Pero se confirma entonces la presencia de estructuras transnacionales que están operando, que tienen negocios, que además controlan gente. Y yo quisiera, Arturo, antes de ir, que además tienen abogados, y el día de ayer ha sido asesinado uno, pero hay que tomar en cuenta, y nos acaba de decir la doctora Daniela Valareso, esto sobre el tema de los abogados. No juzgar ni estigmatizar a un profesional por el cliente que tiene, y es de ahí que parte justamente la inseguridad en la que puede vivir o pudo vivir este profesional del derecho, de vincularlo con condiciones morales y éticas que parten de la propia formación de un ciudadano. Cada uno puede formarse en valores y en principios que no tiene que ser estigmatizado por lo que dice la norma, y es que la norma le garantiza a todo ciudadano una defensa técnica, y esa defensa técnica es la que nosotros le prestamos a un ciudadano, independientemente del delito que haya cometido, de la infracción que haya cometido. Son libres de escoger a cualquier abogado, y no por eso debemos estar en este vilo de inseguridad por el sujeto A o B al que defendemos. Parte política, de una política integral de seguridad pública y orden público que le corresponde formar muy bien al siguiente gobierno. Claro, y ahí Arturo nos pone un tema, es que algunos abogados sí pueden formar parte de estas estructuras, porque han sido así, el tema financiero, tema jurídico, y son operadores. Es verdad lo que dice también la intendenta general de policía de Pichincha, la doctora Valareso. ¿Cómo tratamos el tema, Arturo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias. Qué gusto compartir tanto con Fernando como con Mario este panel en la radio. Bueno, basémonos en los hechos. El mismo abogado Salcedo estaba siendo investigado en una instrucción penal por su participación en la liberación fraguada, porque básicamente lo que hicieron con Rasquiña es, a partir de influir en un fallo judicial, cambiar un
pronunciamiento jurídico que le había sentenciado inicialmente a 20 años de prisión, lo cambiaron a 8 años, un juez que luego fue investigado y destituido, y básicamente empieza una investigación que se abre el año pasado en la Fiscalía y se confirma por chats y por interferencias telefónicas que el abogado, ahora fallecido, Harrison Salcedo, estaba en comunicación permanente con la novia de Rasquiña, JL, Jorge Luis Zambrano, que era un puente para llegar a las autoridades, contactar con el abogado y presionar a las autoridades judiciales para que le favorezcan con le dieron la libertad, ¿no es cierto?, a Rasquiña en junio del año pasado. Esto era un tema que se estaba investigando en la justicia y por eso, de hecho, fue involucrado el abogado Salcedo por un tema de asociación ilícita. Habían ya evidencias sobre este tema y el proceso estaba avanzando. No olvidemos que también antes el mismo abogado Harrison Salcedo fue sentenciado a 6 meses de prisión por adulteración de documentos. Esto es importante. En el año 2013, Harrison Salcedo ya fue sentenciado porque él había sido parte de un estudio jurídico que desde más o menos el año 2004, cuando se graduó en una universidad de abogado, y luego pasó a un estudio jurídico y 4 años después, él nuevamente adultera documentos, ¿no es cierto? Adultera documentos, toma la firma de uno de sus colegas del estudio y básicamente se hace propietario de una vivienda y las personas que son perjudicadas por este proceso le demandan y 4 años después él es sentenciado. Él estuvo detenido en la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, con todos estos antecedentes nos permite a nosotros además configurar de que nadie esté estigmatizando a los abogados en estos casos, en este caso concreto de Harrison Salcedo, que además empezó luego a defender a JL, como ya se conoce, al ex vicepresidente Jorge Glass, y entonces lo que vemos aquí es un abogado que está siendo investigado por hechos delictivos, por presuntos hechos delictivos, y en este sentido lo que nos muestra es que hay un contexto de, por ejemplo, abogados que defienden a personas involucradas en casos de narcotráfico, evidentemente todos, eso no es ningún delito, o sea, los abogados tienen que garantizar una defensa legal dentro de las reglas del juego, pero ya cuando esto desborda y pasa a un nivel de posibles delitos, ya no estamos hablando solamente de que se quiere estigmatizar. Del ejercicio profesional. La defensa, no. Y Pancho, yo sí me quiero referir también a un caso reciente que fue sentenciado en julio del año pasado a una estructura en la cual eran parte abogados, jueces, fiscales, que básicamente benefician a 2 narcotraficantes, ¿sí?, que llevaban 600 kilos de cocaína hacia México en una avioneta Cessna. Fue incautado esto y sin embargo se muestra cómo el poder del narcotráfico y de las mafias que actúan a ese nivel pueden comprar jueces, abogados, fiscales que fueron sentenciados en junio pasado y ese proceso ha sido apelado. O sea, yo hablo concretamente de un caso en el cual están involucrados 2 narcotraficantes, Robinson Arroyo y Víctor Endara, y fue sentenciada en este caso por haber hecho todas estas conexiones ilegales para beneficiarios y para que ellos salgan libres, la ex fiscal Ángela Beltrán por asociación ilícita. Estamos en un escenario en el cual el narcotráfico, retomando lo que decía Mario Pazmiño, copa, permea todas las estructuras, tiene abogados, tiene gente que trabaja también en el sistema judicial. No estoy generalizando, pero hay casos concretos que se investigan y hay casos concretos que se han sentenciado. Entonces, esto básicamente es parte de una configuración que nos habla de la penetración de los carteles y de su influencia a diferentes niveles en los organismos de justicia, policiales, Fuerzas Armadas. Entonces, este es el nivel de las cosas, Francisco. Claro, y ahí entonces, Fernando, este panorama, lo que dice es que además de los problemas, no sé si decirlo así, normales de seguridad que puede vivir una sociedad,
es este elemento que con recursos, con mayor tecnología incluso que el propio Estado, y esto que se vuelve permisivo hacia el delito, sobre todo de narcotráfico, que conlleva otro tipo de delitos. Hay que enfrentarlos, y enfrentarlos ¿de qué manera, Fernando? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que dejar de lado esa vieja tesis que hasta ahora está presente de que el Ecuador es un país de tránsito y bodegaje de narcóticos. A mí me parece que eso hace mucho tiempo ya no existe en el país. Simplemente en el cambio de siglo con la dolarización, el Ecuador entró con mucha fuerza en el tema de lavado. Luego en el 2001, 2002, con la fuerza que se desarrolló en Colombia, el Plan Colombia precisamente, se trasladaron algunas fases del proceso de producción de cocaína hacia el país. En estos días hemos descubierto varios campamentos, varios laboratorios de procesamiento. Entonces ya tenemos lavado y ya tenemos procesamiento, ya se produce cocaína en el Ecuador, pero también hay que tener en cuenta que sigue siendo un país de tránsito. Y yo creo que uno de los grandes cambios, sobre todo a partir del año 2008, 2010, es que el Ecuador se convierte también en un país de consumo. Y el consumo, yo creo que ahora, con la crisis que se vivió en febrero, el 23 de febrero de este año, lo que nos muestra claramente es que estamos en una fase distinta, una fase nueva del tema del narcotráfico en el país. El Ecuador está situado estratégicamente entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo. El caso de Perú, pues produce alrededor de 500 toneladas, y el caso de Colombia, pues cerca de 1.800, 2.000 toneladas. Y por el Ecuador transitan más o menos 500 toneladas. Ese hecho hace que nos contaminemos de una forma impresionante, que ya no solo lo estratégico proviene del hecho de estar vinculado entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, sino también por la bajísima capacidad institucional de enfrentar este tema. Eso le hace a un país absolutamente atractivo. Y aquí yo creo que uno de los grandes errores que ha tenido en este último tiempo el gobierno en términos de política frente al narcotráfico es que se ha dedicado exclusivamente en la línea de la exportación, en la línea del mercado externo, y le ha dedicado muy poco tiempo al mercado interno. Lo que nosotros estamos viendo este rato con el asesinato que se produjo del abogado Salcedo el día de ayer es la confirmación de un hecho pues lamentable para la ciudad de Quito, y es que la ciudad de Quito ya está inscrito de una forma absolutamente clara dentro de este proceso. Si hasta ahora, hablemos así, hasta principios de este año, fines del año pasado, básicamente esto estaba localizado en los puertos, llámese Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar y la frontera con Colombia, porque ni siquiera la frontera con Perú, pero la frontera con Colombia eran los escenarios principales. Pues hoy día lo que tenemos, del eco nuevamente de febrero de este año, febrero 23 de este año, es que prácticamente todo el territorio ya está copado por esto. Y no podemos seguir teniendo una política que privilegie el mercado externo. Yo creo que ese es el gran error que se ha cometido. Privilegiar el mercado externo. Cuando el Ecuador tiene ya un nivel de consumo, según datos del Ministerio del Interior mismo, de alrededor del 18% de la droga que pasa por acá. Si pasa por aquí 500 toneladas, eso significa que más o menos se estaría consumiendo 100 toneladas acá. Es una cantidad, pero inimaginable. Y entonces yo creo que el hecho que se produjo ayer es simplemente la confirmación de que prácticamente todo el territorio nacional ya está inmerso en esta situación. Claro, Mario, entonces esto de darnos cuenta, de asimilar, de asumir el consumo en el país y cómo se ha incrementado, y entonces aquí haya unas redes también de distribución para que se pueda consumir y se haya incrementado, como dice Fernando, de los datos que él ha obtenido. Y nos vamos a llenar las cárceles de pequeños distribuidores, pero algo más. Podemos ensayar una política de seguridad que nos lleve a controlar las cárceles,
también a darles una dignificación a esas cárceles. ¿Por dónde iniciamos el camino de enfrentar a estas mafias internacionales que se están instalando o que ya se han instalado en el Ecuador, Mari? Yo creo que el gobierno básicamente tiene que orientar en 3 aspectos puntuales y donde verdaderamente no ha puesto mayor interés. Lo que bien dice Fernando es correcto y lo que dice Arturo. Ha enfocado el accionar con medidas parches hacia la política de exportación de droga y capturas en la zona del litoral. Pero ¿qué es lo que no ha hecho el Estado? No ha generado políticas de prevención, políticas de control y políticas orientadas a preparar y orientar a la ciudadanía para mejorar esa información y poder combatir desde la sociedad todo este flagelo que se llama el narcotráfico. No tenemos políticas públicas claramente orientadas hacia allá, o son mínimas las que existen. Entonces hay una debilidad ahí estructural, porque el narcotráfico, señores, es necesario combatirlo no solo militarmente, policialmente, con acciones operativas, sino también donde está el consumo. Si bien es cierto, Fernando decía, hay un 18% aproximadamente, cerca de unas 70, 80 toneladas que se quedan aquí, pero también es necesario decirles que esas 80 toneladas no corresponden, señores, a la droga refinada. Esa droga refinada no se queda en el país, esa droga refinada sale porque comercialmente no le interesa dejarla acá para el consumo interno. ¿Qué se queda aquí? ¿Cuáles son esas 80 toneladas que está hablando Fernando? Esas 80 toneladas se refiere al bagajo, al desecho de lo que sale de los laboratorios. Encima de eso nos dejan de mala calidad. Eso es lo que nos quedamos para el consumo. Eso es lo que se queda para el consumo interno, que tal vez algunos analistas dicen que son más de 100 toneladas, completamente de acuerdo, pero es ese bagajo, porque señores, no es que aquí se queda la droga refinada o la purificada, esa sale afuera porque el costo es exponencialmente mucho más elevado y mucho más alto. Ahora, el otro problema grave es que el Estado como estructura, pues no ha atacado y no ha hecho un combate frontal. Aquí se dieron 2 aspectos fundamentales que mencionaron los distinguidos panelistas. El lavado de dinero y el lavado de recursos que tiene nuestro país, por lo que tiene ciertas características especiales la dolarización. ¿Qué ha hecho el Ecuador, señores, con relación a las cerca de 15 millones de documentos que fueron entregados por el fiscal general de Colombia a la fiscal nacional para que pueda a su vez realizar un sinnúmero de acciones? No han hecho nada o están en proceso investigativo. ¿Qué hizo el país cuando le entregó el fiscal de Colombia los 375 ubicaciones de propiedades de las FARC en territorio ecuatoriano? No hicieron nada. Entonces, hay una penetración permanente de estas estructuras delictivas, de estas estructuras de lavado, sobre el estamento gubernamental. Y ahí nos damos cuenta por qué es tan importante para el crimen organizado transnacional el colaborar directamente en las campañas políticas y reclutar tempranamente a miembros de partidos y organizaciones políticas para tener ya aliados a futuro. Esa es parte de la inversión del crimen organizado y eso es parte de lo que estamos viendo acá. Entonces, no solo quiere decir que van a ser políticos, también pueden ser abogados. También pueden ser abogados que son reclutados directamente, jueces fiscales, que son reclutados para que trabajen a favor de estas organizaciones delictivas. Ahí está una de las estructuras fundamentales. Yo creo que el otro esquema que el presidente actual tiene necesariamente que hacer es una reingeniería total del sistema carcelario. Yo he planteado y me mantengo en eso. Algunos analistas consideran que no es lo correcto, pero yo creo que sí es así. El que la Policía Nacional se haga cargo temporalmente por 2 años de los centros carcelarios hasta que se pueda formar nuevamente guías que no tengan esta cola de la corrupción enquistada. Porque si vamos como estamos al momento, seguirán entrando armamento,
seguirán realizándose ejecuciones al interior de los centros carcelarios, seguirá el nivel de violencia en los centros carcelarios y no daremos soluciones. El Estado lo que hace es soluciones parches, y esas soluciones parches no son soluciones estructurales. Claro, y si son parches no sirven porque son temporales y esa temporalidad no nos sirve, ¿no es cierto? Arturo, pero ahí llegamos a lo que pasó en Colombia también y que vale la pena reflexionar. ¿Será que forman parte de estas estructuras, como tú nos acabas de señalar, jueces, fiscales, abogados, gente que financia, que lava el dinero? Pero no puede pasarnos también aquello de plata o plomo. Si es que hay un fiscal en la frontera, un juez en la frontera, y ha pasado, hemos conocido de gente que sale del cargo porque dice esto no puede resolver por estas condiciones. También hay que buscar entonces garantías para ellos, pero las estructuras están tomadas y tú los has dicho, miren, no estamos especulando, aquí están las sentencias de estos funcionarios. ¿Qué más encontramos para que la gente tome conciencia y las autoridades tomen conciencia? ¿Qué más investigaciones puedes aportar, Arturo? Bueno, creo que es importante, Francisco, entender la relevancia de instituciones fuertes, ¿no? Como mencionaba Fernando, la institucionalidad es precisamente la debilidad de la institucionalidad en Ecuador. Ayuda mucho al trabajo y a las operaciones que realiza el narcotráfico precisamente por esta debilidad en los organismos de control. Las decisiones que ha tomado el gobierno, una de las decisiones más penosas que ha tomado el actual gobierno fue, por ejemplo, la eliminación de la Secretaría de Drogas, ¿no? que se encargaba del tema preventivo y se eliminó en el año 2018. El problema que menciona también Fernando sobre el consumo interno es muy grave, el microtráfico, todo lo que se consume y lo que eso genera en la sociedad. Los problemas, por ejemplo, en Guayaquil son muy graves, igual aquí en Quito, sobre los territorios donde son también controlados por traficantes que básicamente, no olvidemos que también les pagan a estas bandas que operan para los carteles de la droga, hablo de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación. Lo que hacen es, en muchos casos, pagarles a su vez con droga a los microtraficantes, ¿no es cierto?, que venden las dosis en los barrios, y hay barrios donde la policía no puede entrar en Guayaquil. Eso es un hecho. Yo he conversado con policías a cargo de los operativos y ellos no pueden ingresar porque básicamente esos son territorios que están controlados por estas bandas que venden a su vez pequeñas cantidades a los consumidores. Entonces, además tenemos el tema de la criminalización de los microtraficantes, de los pequeños consumidores. O sea, tenemos un problema en lo legal que debe ser observado. Creo que tenemos que empezar el debate sobre la legalización. O sea, veamos lo que pasó en Uruguay, que no es un país necesariamente que haya estado desbordado por este problema, pero enfrentó el tema con el despenalizar el consumo de marihuana. O sea, ese es un tema que debemos tratar más allá de los prejuicios que hay alrededor. La misma policía, oficiales hablan ya de ese tema que se ha planteado, porque la policía, perdón, Arturo, en el enfoque punitivo, sí. El tema en el Uruguay es exclusivamente la marihuana, e incluso porque tomaron en cuenta los temas médicos, ¿no? El uso medicinal. Aquí tú plantearías que el tratamiento de todas las drogas, incluida la cocaína, que es la que parece genera más dificultades, Arturo. También tiene que ver con el tema recreativo, ¿no es cierto? Yeah. O sea, creo que hay muchos mitos y prejuicios alrededor. Yo creo que cada una de las drogas, evidentemente no se puede aplicar una misma
el mismo debate para diferentes drogas, heroína, cocaína, cada cual tiene sus particularidades. Evidentemente eso debe ser tratado desde un ámbito mucho más técnico, científico y médico. Yeah. Yo creo que el debate debe hacerse, debemos plantearnos, porque lo punitivo ha fracasado, Francisco. O sea, el encargar este trabajo de enfrentar el tema del narcotráfico solamente desde el ángulo punitivo y ponerle a la policía a enfrentar un fenómeno de una transnacional, quizás la transnacional más importante del delito, que es la del narcotráfico. Los estados por sí solos no están en capacidad de enfrentar esto, y no solo pueden enfrentarlo desde el ámbito punitivo. Debe haber prevención, debe haber el tema de lo legal, reformar leyes. O sea, estamos frente a otro escenario. Ya las leyes que se hicieron para enfrentar en un momento este fenómeno han sido desbordadas. Estamos con otra realidad y necesitamos un enfoque mucho más integral para poder tener de alguna forma éxito en las políticas internas sobre este tema. Sobre este tema, claro. Fernando, dos cosas que además se han incluido en este debate, en este conversatorio, es el tema del ingreso también a la vida política y al reclutamiento de políticos, al financiamiento de campañas. Y claro, Mario nos recordaba y decía, oigan, ¿qué pasó con los temas que la Fiscalía, nada menos que el propio fiscal vino a Quito, el propio fiscal de Colombia, y después un intercambio con la fiscal subrogante de Colombia? O sea, la colaboración está ahí. Pero entonces aquellos que han de tomar las decisiones parece que también están siendo cooptados y no tenemos esta reacción. Arturo dice hay que generar una institucionalidad mayor. ¿Cuáles deben ser los caminos y los primeros pasos? Estamos a punto de cambiar el gobierno, Fernando. A ver, lo que plantea y sostiene Arturo me parece muy interesante en el siguiente sentido. Yo estoy hoy día en la línea de empezar a plantear por lo menos la discusión de la legalización del narcotráfico, por lo menos la discusión. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que Canadá ya legalizó, la mitad de los Estados Unidos, es decir, 25 estados ya reconocen la marihuana como consumo recreativo y como consumo medicinal. Y México va a aprobar en breve. ¿Qué significa esto? Que todo Norteamérica ya lo ha hecho. Todo Norteamérica ya lo ha hecho. Esos son casi 500 millones de personas. Nosotros no tenemos esa discusión acá. Yo creo que eso hay que introducir esa discusión. Por ejemplo, una de las cosas que están discutiendo en México es que la legalización de la marihuana va a permitir generar una cantidad de recursos económicos que a su vez permitirán generar una política de salud pública y no punitiva como planteaba Arturo. Y esos recursos van a permitir reducir también el consumo y atacar el narcotráfico de otros productos. Yo creo que eso es fundamental. Una segunda cosa que yo creo es que definitivamente la política que ya tiene más de 50 años de la guerra a las drogas ha fracasado. La guerra a las drogas ha fracasado, no solo por la cantidad de drogas que se mueve a nivel mundial, sino la cantidad de personas que han fallecido en el camino. Yo creo que seguir insistiendo en esa lógica no funciona. Y esa política nació con el presidente Nixon en los Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer en el Ecuador es desnorteamericanizar la política. Y aquí les pongo 3 ejemplos que me parece que son claves y absolutamente ilustrativos. Uno, primero, nosotros no tenemos la menor idea de la estructura de los carteles, de las mafias, de las organizaciones que trabajan en el mercado interno. Y aquí les pongo el ejemplo del Grupo Cordillera, que es colombiano y que tiene una presencia muy fuerte en lo que significa el manejo del consumo dentro del Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos básicamente, nuevamente, en el mercado externo y básicamente el mercado externo que va por el Pacífico. Un segundo ejemplo, nosotros tenemos la presencia de uno de los carteles más poderosos en el Ecuador, que es la 'Ndrangheta de Italia. La 'Ndrangheta trabaja principalmente en el sector turismo. Ese es un sector que hoy día tiene un peso muy fuerte en el Ecuador y donde hay lavado muy claro. La 'Ndrangheta no se trabaja en el Ecuador y está presente.
Y en tercer lugar, y le estoy haciendo un seguimiento a esto, la impresión que yo tengo que gran parte de la crisis carcelaria que vive el país tiene una incidencia el primer comando de la capital del Brasil. Nosotros seguimos pensando que exclusivamente es Sinaloa, que está en una crisis impresionante, y que Jalisco Nueva Generación son los únicos que están presentes aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una racionalidad, una información, etcétera, que básicamente está dirigido hacia México, hacia Colombia, hacia el norte, cuando lo que se ve claramente en América Latina es que la producción de la coca está en 3 países claves, que es Colombia, Perú y Bolivia. ¿Qué es lo que ocurre? De Colombia se va hacia el norte y de Perú y Bolivia se va hacia el sur, al segundo país de consumo del mundo. Mario ya nos decía, el 12% de la producción colombiana se va al Brasil. Brasil es el segundo país de consumo de coca del mundo, es el segundo país de consumo de coca del mundo, pero nosotros no trabajamos esa cuenca, la cuenca del río Amazonas. Y no solo eso, sino que gran parte de la producción de cocaína de estos 3 países se va por Brasil hacia Europa, hacia el Asia y hacia Oceanía. En otras palabras, yo creo que el próximo gobierno va a tener que hacer por lo menos 3 cuestiones, Francisco. Uno, primero, reestructurar el marco institucional, porque lo que se hizo de fusionar el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, la coordinación de seguridad en el Ministerio de Gobierno al que le sumaron la política no ha dado resultados. Eso tiene que modificarse. En segundo lugar, tiene que reformarse 2 leyes. El Código Integral Penal, para que no todos los caminos conducen a la cárcel y no se tenga un enfoque de populismo penal, que eso es lo que se hizo en el gobierno pasado en el año 2014. En segundo lugar, hay que reformar el COTAD para que los municipios vuelvan a tener la competencia de seguridad. Eso nos daría la posibilidad de que los municipios puedan hacer prevención. En este país no se puede hacer prevención porque los municipios no están en ese contexto. Y en tercer lugar, creo que hay que definir una política de seguridad ciudadana absolutamente explícita y una política antinarcóticos absolutamente explícita, que me da la impresión que no existe. Claro, y ahí están entonces los retos, Mario. Este planteamiento que acaba de hacer estructurado Fernando pasa por una discusión de base que la ha planteado Arturo también, esto de la legalización. Y claro, Fernando ha sido contundente, se ha fracasado con la lucha contra las drogas, pero algo hay que enfrentar. Tampoco es que se podría abrir nomás, o sea, esa tabla de consumo abrió unas puertas que no las teníamos y consolidó algo que ahora ya está y está presente. La política de seguridad tiene que generarse también por instituciones, Mario. Indudablemente, Francisco, pero hay algo que me preocupa sobremanera, y comparto lo que dice Fernando y lo que dice Arturo al 100%, pero lo que me preocupa sobremanera es algo que acaba de mencionar Fernando, y es sobre el primer comando de la capital, porque las últimas informaciones que hemos recogido es que este primer comando de la capital y el comando Bermelo ya comenzaron a operar sobre el departamento de Putumayo y el departamento de Nariño, porque están comenzando a desplazar a los carteles mexicanos y quieren materializar la compra de casi toda la droga y la producción de estos 2 departamentos colombianos para llevarlos hacia Brasil, el segundo consumidor a nivel mundial, sí, pero también desde ahí gran parte de las exportaciones que se realizan hacia el resto del mundo, pues Brasil es uno de los exportadores prioritarios, y el primer comando de la capital y el comando Bermelo y la familia del norte son las estructuras que controlan y manejan. Aquí hay un punto importante, y ahí relaciono con lo que estaba diciendo Fernando. ¿Dónde tiene el primer comando de la capital de Brasil? ¿Dónde tiene su importancia y dónde tiene su influencia radical? En los centros carcelarios. Desde allá es donde forman, estructuran toda el organigrama delictivo para poder manejar tanto el control de autoridades, el control penitenciario, el control territorial. Esto es sumamente importante. Entonces necesitamos, por otro lado, que este tipo de información
sea analizada desde otra perspectiva, una perspectiva gubernamental en el fortalecimiento de las instituciones, exactamente, porque estas amenazas están ahí en el escenario binacional, en el escenario regional, y están orientándose hacia dónde se produce, dónde se exporta, dónde sale la droga, y ese es el control que quieren. Entonces, estos grandes estructuras, lo que había mencionado Fernando, la tangueta, la mafia china, la mafia rusa, la mafia albanesa, que están operando desde mucho tiempo acá en el país y que nadie les presta mucha atención, es necesario reorientar los sistemas de colección de información hacia estas nuevas amenazas con el propósito de tener mucho más claro su accionar y poder de esta manera combatirlas frontalmente. Yo no comparto mucho el tema de que esta legalización de la droga, el tema de la marihuana me parece que es un paso importante que tiene que ser discutido. No así el resto de drogas que me parecen que sería una ventana abierta para que esto, en vez de reducirse, se incremente. Yo creo que por ahí no va el asunto. Comparto que el tema medicinal de la marihuana puede ser analizado y puede ser planteado en el escenario nacional, pero los otros tipos de drogas creo que tendríamos que analizarlas desde otra óptica diferente. Claro, Arturo, estas propuestas pueden llevar entonces al próximo gobierno hacerse un planteamiento, pero también a una depuración política, como se ha advertido, de aquellos que ya han sido cooptados y que incluso pueden haber llegado a ejercer poderes seccionales, locales, en virtud de ganar las elecciones con esos recursos y por lo tanto responden ya a unas estructuras. Necesitamos casi un conjuro entonces, Arturo. Bueno, creo que es importante tomar en cuenta que el narcotráfico es un fenómeno o sea, estamos frente a un fenómeno de macroeconomía global. Si lo vamos a ver solamente desde una perspectiva penal y delictiva, nos vamos a quedar muy cortos. Y definitivamente necesitamos cambiar de enfoque, un enfoque más sistémico, en el cual lo punitivo es básicamente una de las aristas para enfrentar un fenómeno tan complejo. Necesitamos replantear nuestra política antidrogas, no solamente local, sino regional de cooperación con otros países, porque estamos frente a un problema que involucra a un mercado multinacional, es un problema de economía global, sobre todo el narcotráfico. Entonces, de macroeconomía global. Eso es lo que estamos enfrentando y por eso es que los estados por sí solos son incapaces de enfrentar este problema cuando hay solamente un enfoque punitivo. Por eso es el fracaso de la política antidrogas, ¿no es cierto? Porque estamos frente a un fenómeno que tiene unas aristas que pasan por la salud pública, que pasan por diferentes fenómenos de consumo vinculados al mercado internacional, en fin. Pero creo que esta multidimensionalidad es la que precisamente han habido diferentes intereses cruzados que no nos permiten enfrentar el fenómeno con todas estas particularidades. No podemos quedarnos ya en lo punitivo, no alcanza. La policía mismo, yo he conversado con oficiales que investigan el tema hace mucho tiempo, están desbordados. O sea, no podemos enfrentar un fenómeno que tiene tanta capacidad de corromper cualquier sistema, de permear la política, ¿no es cierto? Porque también hay organismos, entidades políticas, hay campañas que han recibido financiamiento del narcotráfico y por lo tanto el enfoque debe ser sistémico. Debe ser sistémico. No podemos nosotros quedarnos con la misma estrategia que se ha aplicado los últimos años, que básicamente es un fracaso, como mencionaba muy bien Fernando, la guerra contra las drogas está perdida porque básicamente hay un enfoque que es unidireccional hacia lo punitivo, cuando estamos frente a un fenómeno que es multidimensional y necesita un abordaje desde esa perspectiva. Yo les quiero pedir a los tres entonces un último mensaje para que la sociedad abra este debate,
pero también para que el próximo gobierno tome en consideración lo que ustedes han dicho. Y parece que lo principal este momento es resolver el tema carcelario. Mario ha hecho una propuesta de la policía 2 años. Bueno, hay que resolver eso y a lo mejor lo que dice Fernando, institucionalizar una política de seguridad con una institución que esté fuera de la política y de las otras actividades, que no sea desde el Ministerio del Interior y su relación con la Policía Nacional. Así es que a los tres les pido un mensaje para iniciar este debate que creo va a ser difícil, pero que hay que enfrentarlo, como dice Fernando Carrión. ¿Cuál sería, Fernando? Bueno, lo que yo he sostenido hoy día no es nuevo en el país, ya lo planteó Rodrigo Borja, y yo lo que estoy haciendo es sumándome a ese planteo, porque me parece que es correcto. En Colombia están 50, 60 años atrás peleando en esta cosa y sigue creciendo la producción, siguen creciendo los homicidios, etcétera, etcétera. El propio Juan Manuel Santos ya se ha expresado en ese sentido, Fernando Enrique Cardoso también. Yo creo que en el Ecuador tenemos que empezar a romper un poco los paradigmas tradicionales de entender el tema del narcotráfico y empezar a entenderlo desde su perspectiva general. Y una última cosa, en términos políticos, de la información que yo tengo, en el caso de Colombia, se hizo un estudio recientemente y se detectó que el 14% de los municipios colombianos está en manos del narcotráfico. Si uno hace un estudio relativamente parecido en México, Brasil, Perú y Ecuador, podríamos decir que en el Ecuador no será el 14%, pero será, no sé, el 7%, lo cual quiere decir que son alrededor de 15, 16 municipios que ya estarían en manos de estos grupos. Yo creo que eso es una cosa que tiene que llamarnos la atención. Y a mí me parece que el código de la democracia tendría que enfrentar este tipo de cuestiones. Los parlamentos en América Latina han estado absolutamente vinculados a este tipo de cosas. Basta recordar el propio caso de Pablo Escobar, que fue parlamentario. Sí, claro. Pero nosotros tenemos eso en América Latina de una presencia muy, muy fuerte. Pero también tenemos en otros países de Europa y del mundo. Así que yo plantearía estas dos cosas que son más bien del orden de la política para enfrentar una cuestión de este tipo. Y desde el orden de la seguridad, Mario, los primeros pasos que hay que dar. Yo creo que fundamentalmente es necesario que el próximo gobierno emita políticas públicas concretas, políticas públicas que aterricen verdaderamente en la solución de los problemas estructurales. Y aquí las amenazas estructurales que tenemos son el crimen organizado, el narcotráfico, dentro de las más importantes. Por lo tanto, se tienen que orientar políticas públicas concretas sobre estas amenazas que están ahí presentes. Pero yo quisiera recomendarle, aprovechando este medio de comunicación, que sí se tiene que realizar un análisis, y también en ese análisis juega la Asamblea Nacional sobre la ley de derribo. Yo creo que es importante, mientras se van analizando un sinnúmero de alternativas paralelas, pero no podemos permitir que permanentemente la soberanía y el espacio aéreo ecuatoriano sean vulnerados frecuentemente con cantidad de avionetas que ingresan, salen, cargan droga, meten plata y no pasa nada en nuestro país. Es necesario tomar el ejemplo de otros países que ya tienen este problema y que tienen esta alternativa que ha frenado en cierta forma el tráfico de drogas y la influencia del narcotráfico internacional. No digo que sea la solución, la panacea, no. Pero hay que tomar medidas para ir controlando, mientras se van desarrollando un sinnúmero de acciones paralelas, indudablemente. Claro, Arturo, entonces claro, ahí ya no tendríamos, si frente al caso del hospital de Pedernales, la señora fiscal no logra que los jueces le sentencien habiéndoles tomado con la plata, con todo ahí. Imagínense si el narcotráfico está actuando así, como dice Fernando, incluso ya tomándose instituciones. ¿Qué recomendamos entonces reflexionar y públicamente, Arturo? Bueno, creo que es importante volver o sea, que la sociedad se involucre en este problema, en este fenómeno que es multidimensional, obviamente.
Fernando y Mario tienen muchísima más experiencia en este tema, han estudiado a fondo y yo desde hace años he seguido esto, precisamente como ellos han sido muy prolijos en la investigación. Creo que estamos frente a un fenómeno multidimensional que básicamente todos estos últimos años ha jugado a favor del narcotráfico porque se ha abordado básicamente desde un solo ángulo, el punitivo. Esto es un fracaso rotundo y eso le hace el juego al crimen organizado. Porque las sociedades, veamos lo que pasa en Europa respecto al tema de cómo se enfrenta el tema del consumo, del narcotráfico, como tema de salud pública. O sea, es un fenómeno multidimensional que acá no se ha debatido a fondo, o se ha debatido, pero no ha llegado a plasmarse en política pública. Esto lo sabe muy bien y siempre yo recuerdo las ponencias de Fernando en este sentido, siempre se ha debatido en lo académico este tema, igual Mario ya con su experiencia en el tema de seguridad. Creo que hay que ir cruzando todas estas variables. Estamos en otro momento. Ya las soluciones que se han planteado punitivas no alcanzan. Necesitamos ser mucho más, tenemos que ir mucho más allá, ser más creativos, aplicar nuestras propias recetas, pero además no podemos perder el ojo a las alianzas regionales para enfrentar que es un problema multidimensional. Muchísimas gracias al arquitecto Fernando Carrión, al coronel Mario Pazmiño y a nuestro colega periodista Arturo Torres por compartir. Estaremos haciendo, como se dice, el seguimiento de este tema. Fernando, muchas gracias. Mario, Arturo, muchísimas gracias. Un buen día. Gracias. Un buen día. Un buen día. Y estamos entonces terminando también. Mañana no nos encontramos. Es el tema del 1 de mayo. Lo que me olvidé de preguntarle a la señora intendente si había solicitud para que mañana haya una marcha, ¿no? La marcha del 1 de mayo. No hay una autorización, por lo menos, ni un pedido para marchar, seguramente mañana, que es digamos, el día que pasa el feriado, en este caso. Desearles a los trabajadores y a la mayoría de ecuatorianos un buen día del trabajo, que esto nos permita ampliar esa visión. El llegar a tener trabajo es importante. Y pedirles que ojalá desde mañana podamos ayudar con el confinamiento desde nuestra propia voluntad y no solo desde el decreto. Como dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta el lunes.